Bueno, vamos a empezar la tercera sesión sobre los conceptos básicos de iconografía cristiana. El día de hoy vamos a seguir con la temática de la iconografía y la iconología. En la primera sesión revisamos los conceptos relacionados con estos términos, su evolución en el tiempo y la forma de lectura de Panofsky de acuerdo a cómo se debe interpretar o leer una obra de arte. En la segunda sesión profundizamos un poco más sobre la clasificación iconográfica y esta última sesión lo que vamos a hacer es analizar algunos conceptos básicos relacionados con la interpretación de la lectura iconográfica. Vamos a ver algunos términos y en este momento vamos a empezar por asunto o tema. ¿A qué nos referimos con asunto o tema? La clase pasada hicimos una clasificación de lecturas de temáticas en las obras de arte. Habíamos mencionado que en la iconografía se puede hablar de iconografía mitológica, iconografía profana, que era uno de los términos que, como decíamos, que ya no se utiliza mucho, que sería también la iconografía civil. Y también se había visto la iconografía religiosa. Hay muchas formas de clasificar las diferentes representaciones que existen en una obra de arte. En este caso también se utiliza lo que se conoce con el nombre de tema o asunto en una obra pictórica, en donde lo que se está mencionando es el contexto o idea central que se ve en la obra, en torno al cual se construye la representación. Así que cuando nosotros vemos una obra pictórica, podemos decir, por ejemplo, que el tema o el asunto es mitológico, puede ser como tema un desnudo o un estudio de desnudo, puede ser pintura de historia, un retrato, un bodegón. A eso se refiere con el tema. Puede también ser tema religioso, es decir, estamos viendo otra forma de lectura a más de la iconográfica que habíamos mencionado. ¿Por qué estamos revisando esto? Porque nosotros nos enfrentamos a un cuadro cuando nosotros queremos hacer un análisis de una obra, ya sea pictórica, escultórica o arquitectónica o de cualquier tipo, siempre que sea figurativa y que tenga este tipo de representaciones, el momento en que nosotros vamos a iniciar la lectura, tenemos que ubicarlo dentro de un grupo específico. Entonces, nosotros podremos decir que un cuadro es de temática religiosa, o de tema mitológico, como habíamos dicho ya en la clase anterior, o también podría ser un tema civil, o como en este caso un retrato. Entonces, estos también, a más de ser una clasificación iconográfica, también son temas o asuntos que se puede identificar en las obras de arte. Vamos a encontrar también que hay pintura de historia, como el famoso Rapto de las Sabinas o las Sabinas de Jean-Louis David, que ya lo habíamos analizado la clase pasada. Puede haber también estudios de desnudo, como vemos aquí en esta Venus ante el espejo del espejo de Diego Velázquez. Puede también haber pintura como tema central, lo que es bodegón. Este era un tema bastante común en el barroco. No era una pintura elevada, era considerada pintura de un nivel inferior. Los grandes maestros, como dijimos la clase pasada, realizaban pintura histórica o religiosa, y el bodegón lo hacían, entre comillas, artistas de menor calibre, de menor, entre comillas, habilidad, es lo que decían en la época, pese a lo cual esta pintura tenía un realismo y un detalle impresionante, ¿no? Hay que considerar que muchos de los grandes maestros llegaron también en su momento a hacer unos bodegones bastante llamativos. Entremos a este término bodegón que todavía no lo había explicado. Cuando se habla de un bodegón o pintura de bodegones, se refiere a naturaleza muerta.
se suele poner fruteros, una mesa con diferentes, por ejemplo, aquí flores, animales de cacería muertos o objetos inanimados que están en la mesa. Entonces, esta vendría a ser un bodegón, aunque en el periodo barroco no necesariamente estos bodegones eran simplemente representaciones de frutas u objetos que estaban sobre la mesa solo con finalidad decorativa. Muchas veces, principalmente en los países católicos, los bodegones solían tener un significado, de ahí viene el análisis iconográfico, casi siempre religioso, un doble sentido, un sentido de fondo, y por eso incluso en ocasiones se ha llamado a estos bodegones a lo divino, porque tenían un significado religioso detrás de lo que se estaba viendo, ¿no? A veces incluso los mismos bodegones se relacionaban con las vanitas, porque daban esta idea de la brevedad de la vida, ¿no? El término vanitas ya lo habíamos analizado la clase pasada, puesto que habíamos mencionado que es un tipo de pintura en donde se trata de mostrar lo inútil, lo efímero de la vanidad. Las vanitas vienen a ser reflexiones sobre la brevedad de la vida. Generalmente este tipo de pinturas suele tener el reloj de arena, como aquí no sé si lo pueden ustedes observar, está en un segundo plano, dándole idea de que el tiempo se agota. O suele haber muchas veces velas que están como aquí, que ya se apagó esta vela y que está saliendo el humo, es decir, dando la idea de que se apagó la luz de la vida, el cráneo, las calaveras, en este caso con el sentido de la muerte. No tiene ninguna relación con Adán, sino más bien con la brevedad de la vida, con la muerte. Lo que habíamos ya dicho en la clase pasada, que ricos y pobres al final terminan de esta manera. No sirve de nada las riquezas del mundo, ¿no es cierto? Entonces, en muchas ocasiones suele haber elementos que hacen alusión a la ciencia, la tecnología, el conocimiento, el poder, etcétera. Y bueno, relojes tanto de arena como relojes normales, elementos sensibles que pueden romperse con facilidad, dando la idea de lo frágil que es la vida, la existencia. Entonces, todo este tipo de pinturas se relacionan con lo que son las denominadas vanitas, ¿no? Lo que ya comentamos antes, la vanidad de vanidades. Otro tipo de escenas que también se representa y que un cuadro puede denominarse de esta manera sería, por ejemplo, las escenas de género. Aquí podemos ver una escena cotidiana, es decir, cuando uno habla pintura de género, se refiere a, o por lo menos antiguamente ese era el concepto, a escenas cotidianas, tanto en interiores como exteriores. Así como ustedes pueden observar, este cuadro que es La vieja friendo huevos de Velázquez, de su primera etapa, según los estudiosos, aquí representó a su suegra y este posiblemente es uno de sus aprendices. Y lo que estamos observando es una escena cotidiana en donde una mujer anciana está friendo huevos en el aceite hirviendo. Aquí lo interesante es la forma como trabaja las texturas y las calidades de los materiales. Por ejemplo, el brillo de luz que se está reflejando en el vidrio, cómo hay ondas que se están moviendo dentro de la botella, en el líquido, las burbujas que están revolvoteando en el aceite caliente cuando se ponen los huevos, e incluso, ¿no? Cómo se puede diferenciar claramente la calidad de esta cerámica a diferencia de los otros materiales, el metal y los otros materiales presentes en la obra de arte. Entonces, tiene un estudio increíble de texturas, de calidades, de colores, pero en general, ya saliendo del análisis de las calidades técnicas o de la habilidad del artista, lo que estamos observando es una escena cotidiana, así que esto se llamaría escena de género. Como dijimos, puede ser en interiores o exteriores, así que también este de acá en ocasiones también podría ser una escena de género, porque a veces se ven escenas cotidianas de personas que están comprando, que están en el mercado, que están haciendo, cargando bultos, eso se ve principalmente en los Países Bajos, en Holanda, en donde no hay mucha pintura religiosa, sino más bien estas escenas cotidianas, pero que también en ocasiones la naturaleza, el entorno, llega a ser más importante que los mismos elementos representados. Así que ahí abandonamos ya el término escena de género para pasar a denominar un paisaje.
que puede ser paisaje entre comillas, ¿no? Porque el propio paisaje se está dando para fines del 18, comienzos del 19. En este caso, estaríamos hablando de escenas de naturaleza, si ya quisiéramos hablar con propiedad estéticamente hablando. De todas formas, a estos también se les ha denominado así. Puede ser una marina, cuando vemos barcos o escenas en el mar, o sea, se denomina paisaje rural cuando es del campo, o paisaje desértico, por ejemplo, cuando estamos en el desierto o en otro lugar. Aunque, ojo, específicamente esta última pintura, su finalidad no es la de un paisaje. Aquí lo que estamos viendo es una pintura religiosa. En este caso, en este periodo, fue muy común, principalmente Patinir, en ubicar a santos, a vírgenes, principalmente a ermitaños, en este tipo de paisajes rocosos en donde la naturaleza inunda todo y en realidad el personaje principal, que es el santo, prácticamente se pierde en medio de la naturaleza, ¿no? Que sería el caso aquí. Vemos a San Jerónimo en un paisaje rocoso. Ya cambiamos de término de lo que es tema, vamos a pasar a un motivo. Motivo también es otro término que se utiliza mucho para la descripción de obras de arte. No solo de obras de arte, por ejemplo, de elementos arquitectónicos, entre otros. Por ejemplo, nosotros podemos decir que un determinado cuadro o un marco tiene un motivo floral, un motivo fitomorfo, vegetal. Motivo se refiere a un elemento de un patrón, si ustedes se fijan es repetitivo, ¿sí? O una tipología o grupo que determina su forma. Entonces son elementos repetitivos que están llenando el espacio. En este caso, nosotros podríamos hablar que esta imagen que tenemos aquí es un motivo floral o un motivo vegetal, porque estamos viendo aquí las flores, las hojas. Pueden haber también animales aquí que se están repitiendo, que sería un motivo zoomorfo. Si hay personas sería un motivo antropomorfo, o si son elementos geométricos, motivos geométricos. Y bueno, hay muchísimas variedades de motivos, por eso he puesto otros, y estos son algunos de los ejemplos que podríamos citar. Seguimos avanzando. De asunto, tema, fuimos a motivo, ahora vamos a analizar el término signo y símbolo. Estos dos términos son básicos para adentrarnos al mundo de la iconografía. Nosotros lo vamos a revisar de una forma muy somera, muy rápida, porque en realidad el mundo del signo, y bueno, el del símbolo también, pero principalmente el signo, es estudiado por otra rama que es la semiótica, es otra forma de analizar una pintura. Nosotros trabajamos con el análisis iconográfico. También puede haber un análisis semiótico, en donde el signo y el símbolo ya son estudiados más en su contexto cultural, su contexto social, es decir, ya es otro campo de análisis. De todas formas, aquí he puesto un signo, un concepto de signo muy básico como para que en nuestro campo de estudio nos ayude a entender a qué se refiere. Y he puesto simplemente que evoca una idea o un contenido específico y limitado. Ojo, este concepto es muy básico puesto que hay muchas variedades de signos. Pueden ser signos escritos, pueden ser signos visuales, también pueden ser sensitivos, sensoriales, etcétera. Entonces hay muchas variedades de signos. Nosotros estamos a lo más básico, a lo que se refiere a las representaciones visuales que nosotros encontramos dentro de un objeto. Entonces, este signo evoca una idea, por ejemplo, fíjese esto evoca una idea, la idea aquí sería fumar, y con este signo o este elemento rojo dice que está prohibido. Evoca una idea o contenido específico y limitado. Por eso hemos puesto, ¿no? Específico y limitado. Sirve para representar un concepto y generalmente los signos, no siempre, pero generalmente son informativos. Asesoran y ofrecen significados. Y en muchos casos los signos también pueden llegar a ser, por lo menos en el campo de la señalética, universales. Si ustedes piensan, este elemento es prohibido fumar aquí o en cualquier otro país, cambia el idioma, cambia la forma del lenguaje, este signo sigue representando lo mismo.
Por ejemplo, en las señales de tránsito, el pare, el prohibido estacionar, este tipo de cosas, o el elemento de información. Este se repite en muchos países y el signo sigue manteniendo su significado. Esa sería una de las grandes diferencias con lo que es el símbolo, porque el símbolo puede variar su significado. Aquí habíamos dicho que no cambia, de lugar a lugar puede ser el mismo. En este caso no. Aquí nosotros observamos un cordero, pero para, por ejemplo, un cristiano podría cambiar el significado. Aquí ya no estaríamos viendo un cordero, sino el símbolo de Cristo, la presencia del Agnus Dei, el cordero místico, ¿no es cierto? Entonces el símbolo viene a ser una representación gráfica que involucra muchas veces sentimientos, valores e ideas. Es decir, su significado puede ser subjetivo, no objetivo, subjetivo. El anterior era objetivo, este es subjetivo. Refiere conceptos muchas veces morales o intelectuales, es decir, hay un concepto, hay una idea por detrás y puede tener otro significado en otras sociedades. Lo que yo les decía anteriormente, para unos puede ser simplemente un cordero, una oveja, la representación de un animal, y para otra persona que está dentro del cristianismo puede ser la representación de la víctima pura, de Cristo, del Agnus Dei, o también, si lo pronunciamos bien, sería el Agnus Dei. Entonces, vemos como este es un símbolo que hace alusión a Cristo, un símbolo que representa a Cristo. Entonces, bueno, espero que esté un poquito claro la diferencia entre signo y símbolo. Y vamos a ver algunos de los símbolos más conocidos dentro del cristianismo, muchos de ellos utilizados en los primeros años de la iglesia, en lo que sería el paleocristiano. Estos todavía se utilizan en el ritual católico, por ejemplo, en el vestido de los sacerdotes, en las casulias o en las decoraciones del ara o en ciertos relieves, algunos de estos elementos todavía están presentes. El Agnus Dei que habíamos mencionado, el término, la traducción Agnus significa cordero, Dei, Dios, es decir, la traducción sería cordero de Dios. Como dijimos anteriormente, hace alusión o representa a Cristo. Es el cordero místico que a veces aparece sobre una montaña, en otra ocasión sobre los 4 ríos que se mencionan en el Apocalipsis, o sobre el libro con los 7 sellos, que también es un tema del Apocalipsis. Aquí nosotros podemos observar que este cordero tiene una aureola, aquí vemos con con 3 rayos uno en el centro y 2 a los lados, es decir, es una aureola crucífera, un nimbo crucífero, que es un elemento que utiliza Cristo. Además está con el banderín de la resurrección. En otras palabras, es clarísimo que este elemento está representando a Jesucristo como la víctima pura, pero ya selló el pacto con Dios, ya resucitó, selló el pacto con Dios. ¿Por qué repito esto del pacto con Dios? Porque vuelvo a repetir algo que ya vimos la sesión anterior, de que el momento en que Cristo muere crucificado, con su sangre, recuerden que caían unas gotas de sangre sobre el cráneo de Adán, el primer pecador que nos condena a la muerte eterna, Cristo, al morir crucificado con su sangre derramada, es la víctima pura que está sellando el pacto con Dios. Entonces, a eso está relacionándose esta forma de representación del cordero, como el cordero místico, como el Agnus Dei o Agnus Dei. Es la víctima pura que sella el pacto con Dios. Otro elemento que también se relaciona con Cristo, este simbolismo viene desde, bueno, ya antes de la Edad Media había aparecido a ciertas leyendas primitivas que se recogen posteriormente en libros medievales, en donde el pelícano se lo representa el momento en que se está picando el pecho y con su sangre alimenta a sus polluelos. El momento que con su sangre alimenta a sus polluelos, tenemos la relación eucarística de Cristo. Recuerden que Cristo en la última cena simbólicamente dice que el pan y el vino representarán su cuerpo y su sangre. Y el momento en que en la misa se realiza esta ceremonia,
la hostia deja de ser una simple hostia para transmutarse en Cristo. Por eso es que cuando se está en la ceremonia religiosa y no se comulga toda la hostia bendita, como ya es Cristo, no es que se lo regrese al lugar original, sino que se lo pone en un tabernáculo, se lo pone en un lugar de adoración, porque ya no está ahí un trozo de harina con agua, que es el que es lo que se hace la hostia. En realidad lo que está presente ya simbólicamente es el cuerpo de Cristo, porque ya fue bendecido y ya existió esta transmutación, ya existió este cambio. Entonces, por eso es que el sacerdote generalmente cuando se acaba la misa, coge el copón con las hostias, lo pone en una capilla lateral o un sitio donde está el tabernáculo, y ese tabernáculo es para la adoración de los fieles. La gente va allá y se pone de rodillas porque ya está Cristo vivo presente ahí, y suele haber incluso, suelen poner una vela o un foco encendido para adoración, puesto que ya está Cristo en ese momento presente. Entonces, esa relación también viene con esto del pelícano, porque aquí él está alimentando con su sangre a sus pañuelos, lo que simbólicamente viene a ser el vino, lo que decíamos de la Eucaristía. Esta historia, como dijimos, del origen de la tradición, viene de los primeros años de la iglesia. Eusebio de Cesarea, en el siglo III y hacia el IV, en los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo, contaba una historia que decía: mientras la serpiente dice, mata a las propias crías, el pelícano se levanta sobre el nido y se lastima el pecho hasta sangrar, haciendo caer la sangre sobre los pajaritos muertos que de esta manera vuelven a la vida. Esto es un comentario, aquí está el detalle, pero esto lo retoman las leyendas medievales, y esta relación hace que se comente que el pelícano picándose en el pecho y alimentando con sus sangres a sus hijos se represente a Cristo. Hay una leyenda muy parecida sobre el león que lamiendo a sus hijos y rugiendo al tercer día resucitan. Entonces también por eso es que se habla de león de Judea, y generalmente el león también representa a Cristo. Nuevamente estamos observando la misma escena, es decir, es un tema que no sé si ustedes lo han llegado a ver en las representaciones de la iglesia, pero es un símbolo de Cristo. Otro símbolo que nos viene desde el periodo del inicio de la iglesia cristiana, desde lo que es el paleolítico o cristianismo, no paleolítico, perdón, paleocristiano o cristianismo primitivo, es la representación del ave fénix. Había la creencia desde los egipcios de que había un ave que vivía 500 años y que cuando ya cumplía esta edad solía ir e inmolarse sola. Iba y a un sitio donde estaba puesto ramas y estaba preparado ahí como un tipo altar, iba a este lugar y ahí se incendiaba, y de las cenizas volvían a hacer un nuevo polluelo, es decir, volvía a resurgir de sus propias cenizas. Entonces, esta tradición que nace, como dijimos, en Egipto, pasa a Arabia, ¿sí? Y luego también igual es conocida por los judíos, por el pueblo primitivo, es decir, el cristianismo primitivo, comienza a hacerse o a relacionarse con Cristo por esta idea de que Él muere y también resucita, en este caso al tercer día. Entonces, Él vuelve a resucitar, y por eso el ave fénix se relaciona también con Cristo. Resurrección, inmortalidad del alma, ¿no? Por eso termina relacionándose o significando a Cristo. Y, bueno, hay muchos símbolos más. Bueno, tenemos el ave, que en el cristianismo primitivo comenzó a representar al alma humana. Por eso es que generalmente los elementos que nosotros encontramos en una edificación religiosa no son al azar. Yo en ocasiones he observado que como parte de la decoración del barroco suelen haber las famosas columnas salomónicas, es decir, las que son en espiral. Específicamente hay las columnas báquicas que se llaman, que no solo están en espiral, sino que además tienen hojas de vid y tienen uvas. Por eso se llaman báquicas, el dios Baco, el dios del vino. Y estas, en ocasiones vemos que hay palomitas que están picando las uvas, es decir, están representadas, ¿no? Están talladas, están policromadas. Y lo que representa específicamente es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque las palomitas que pican las uvas es el alma humana, y las uvas vienen a hacer la relación
con la sangre de Cristo. Entonces lo que están tomando es la sangre de Cristo y por eso viene esta relación eucarística, ¿no? Otro elemento más, el lirio o azucena. Aquí podemos observar que este angelito está llevando una azucena con 3 flores a la Inmaculada. Todo tiene significado, incluso que sean 3 tiene relación con la Virgen. Si algún momento tomamos el curso de iconografía mariana, vamos a mencionar su significado. Pero aquí en el caso del lirio o azucena, ya en lo que significa, como es blanco, viene su relación con pureza, con castidad, virginidad y realeza. Cuando un personaje, un santo, tiene una azucena es porque en vida fue casto, fue puro, ¿no? El mismo San Antonio de Padua, él tiene la azucena porque él fue casto, viene la idea de pureza, ¿no? El caso de la Virgen, virginidad. Este es un simbolismo que viene desde los primeros años de la iglesia. Bueno, aquí se ha estado lo que comentábamos, ¿no? Que para el caso de la Virgen viene por la triple virginidad, es decir, ella concibió sin pecar, dio a luz sin perder la virginidad. En el caso de María, y también, bueno, ella, como habíamos dicho anteriormente, nació sin pecado original, ¿no es cierto? Sin pecado, aquí está, antes, durante y después del parto. A eso se refiere la triple virginidad, es virgen antes, durante y después del parto. Otro elemento que también es un símbolo muy utilizado es el ancla. También viene desde los primeros años del cristianismo y simboliza la esperanza. En este caso, la esperanza de la salvación. Hay que considerar que la mentalidad principal de los primeros cristianos era la salvación. Recuerden ustedes que hasta ese momento toda la humanidad, según la creencia judía, estaba condenada a la muerte eterna y los únicos que se iban a salvar eran los judíos. Posteriormente, con San Pablo, se abrió las puertas no solo a los judíos, sino también a toda la cristiandad que creía es decir, a toda la humanidad que creía en Cristo. Entonces, para los primeros cristianos, la idea que movía su vida es salvar su alma, el llegar al cielo y a la inmortalidad del espíritu. Y es por eso que uno de los elementos simbólicos más importantes y más interesantes del periodo también era esto del ancla, ¿no? La que permitía que una nave, que un barco se quede quieto en un lugar y no navegue a la deriva y se salve. Recuerden que en los primeros años no habían los métodos de navegación que existieron después. Si en el día los barcos navegaban cerca de la costa, porque veían las orillas. En la noche se podían alejar un poco porque se guiaban en las estrellas, pero si en el día se alejaban de la costa, se perdían, no tenían métodos de saber dónde estaban. Entonces, bueno, el ancla era en tormentas clave, ¿no? Para no alejarse de la costa. Entonces, era la idea de la salvación. De ahí viene la relación de este elemento con una de las 3 virtudes teologales. Si ustedes recuerdan, las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Y la esperanza siempre va a llevar el ancla, porque eso significa el ancla, esperanza, y va a vestir de verde, ¿no? Que es el color justamente de la esperanza. Bueno, he dado algunos ejemplos, vamos a seguir avanzando. Y en el simbolismo también, en la representación de las obras, los colores son muy importantes porque también mandan un mensaje. Si ustedes recuerdan, ya hemos mencionado en otras clases, por ejemplo, que la Virgen Inmaculada siempre viste blanco y azul. Y es porque los colores tienen importancia. El blanco justamente va a la idea de la pureza. Y igual el rojo también tiene significado, es decir, los diferentes trajes que los santos llevan, no siempre, pero generalmente pueden ser leídos, tienen un mensaje que están enviando. Entonces, los valores simbólicos de los colores. Aquí he puesto algunos, ¿no? Ya habíamos dicho que el verde tiene relación con esperanza. También simboliza esperanza y también victoria. Esperanza porque si ustedes recuerdan el momento en donde la naturaleza comienza a surgir luego del invierno, luego de que todo está muerto, es justamente en la primavera y en la primavera todo comienza a renacer, a ponerse verde. Entonces, luego de la muerte hay la esperanza de la vida. Entonces, el verde es un color muy importante. Incluso en el rito
católico, en la misa, los sacerdotes utilizan diferentes colores para el rito litúrgico. De acuerdo a la fecha del año, ellos utilizan el color de la casulla del traje que se coloca para la misa, cambia de color. Y en el caso, cuando utilizan el verde, que es en la mayor parte del año, hace alusión a esta idea de la esperanza. El color negro tiene muchos significados, pero principalmente viene a ser la idea de la negación, de la muerte, el color del demonio. Además, cuando utilizan, por ejemplo, las órdenes religiosas, viene a ser esta idea, ¿no? Justamente de abstención, la idea, el negro de duelo, de esta idea de este recogimiento espiritual, ¿no? En el amarillo, tiene también, los colores también muchas veces pueden tener valores simbólicos positivos y negativos. En el caso del positivo, el amarillo representa el sol, la bondad divina, por eso lo utiliza San José. San José, parte de su vestimenta es amarilla. La fe también, aunque también en el caso negativo puede ser inconstancia, celos, envidia, engaño. Entonces, depende qué se está representando, si son temáticas religiosas o si se está representando al demonio, a la tentación, a la envidia, etcétera, para que se considere la lectura de los colores en buen o mal sentido. El violeta, eso también me faltaba mencionar. Estos colores no solo se relacionan a las representaciones de vestuario, también pueden relacionarse con piedras preciosas o metales. En el caso del verde sería la esmeralda, por ejemplo. En el caso del violeta que vemos aquí está la amatista. Y su significado puede ser amor también y verdad en el sufrimiento. Por eso es que muchas veces los mártires en la Edad Media a veces se les representaba con estos color violeta por esta idea de la verdad en el sufrimiento, ¿no? También suele relacionarse también con el duelo. Aquí ya habíamos comentado el blanco, se relaciona con la plata, por eso es que muchas veces suele tener la luna de plata la Virgen, igual los ángeles tienen las alas de plata, el diamante por el blanco, y como ya dijimos antes, su significado es pureza, virginidad, inocencia. El azul se relaciona con piedra, con el zafiro, representa el cielo, también representa la sabiduría y la verdad. Se representa también como fidelidad. Por eso es que muchas veces en el caso del azul que utiliza la Virgen, lo que está significando es que María verdaderamente era pura, ¿no es cierto? Verdaderamente era virgen, porque el azul, como dijimos, también es verdad. En ocasiones la túnica de la Virgen suele ser azul y en el azul oscuro suele colocarse las estrellas, da la idea del cielo, ¿no? Del infinito, del universo. El rojo, que también es un color muy usado en buen y mal sentido, en el buen sentido y principalmente si es Dios o Jesús el que está compartiéndolo, simboliza amor divino. En ocasiones, por ejemplo, vemos a Santa Teresa de Ávila que está siendo clavado la flecha en el pecho y sale una llama y es roja, es el amor divino de Dios, ¿no? Que está incendiando su corazón. También simboliza el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, cuando el Espíritu Santo baja en Pentecostés, donde están los 12 apóstoles, se representan como llamas de fuego que están cayendo sobre sus cabezas, es la idea del rojo, y es justamente símbolo del Espíritu Santo, es el fuego, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. En el mal sentido, el rojo representa la guerra, la furia, la ira, el odio, la sangre, la cólera. Además, el infierno y también el purgatorio, porque las llamas suelen estar rodeando a las personas que están tanto en el infierno como en el purgatorio. El gris suele ser, es decir, blanco con negro, esa sería la mezcla, es duelo, penitencia, humildad. También es inocencia, porque cuando se es acusado injustamente, también se utiliza mucho el gris. Bueno, hay muchos otros significados, yo he dado los principales, otras formas de análisis, pero eso se puede observar en los cuadros. Vamos a hablar un poquito ahora sobre los números, el simbolismo de los números. Hay tratados sobre los números, no necesariamente estos tratados tienen que ver con el cristianismo. El uso del número que implica un mensaje
es de tradición hebrea, es la ciencia entre comillas que estudia esto, se llama gematría o isosefia. Y nosotros vamos a ver los principales significados de los números relacionados con el tema cristiano. Comencemos con el 1. Es un número importante porque hace relación a Dios. Recuerden ustedes que los judíos originalmente se distinguían por ser una religión con un Dios único, eran monoteístas, a diferencia de los demás que eran politeístas. Entonces, el 1 hace referencia a ese Dios único, a Yahvé. En el caso del 3, solamente vamos a ver los más importantes, se relaciona con la Trinidad, es decir, 3 personas en un solo Dios. El 3 también se relaciona con la idea del hombre, lo masculino. En el Padre, bueno, el triángulo, recuerden también la Trinidad tiene relación el triángulo, el tríptico, las iglesias suelen tener por esta relación con la Trinidad 3 naves, que hacen alusión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el 3 también se relaciona con la totalidad. Mientras que el 4, el cuadrado, ya más bien tiene relación femenina, ¿no? Y relaciona también a las 4 formas, los tetramorfos, la cruz, ustedes piensan, tiene 4 brazos, entre comillas 4, las pechinas, la cúpula de las iglesias, las partes que sostienen las cúpulas de las iglesias se llaman pechinas, que también son 4. El cuadrado, justamente por tener 4 lados, hace relación a los 4 puntos cardinales, a las 4 estaciones, ¿sí? Y se relaciona también con la Tierra, el cosmos, es decir, el mundo, ¿no? El cosmos y el mundo. El 6, en el buen sentido, se relacionaría con la estrella de David, la idea de la sabiduría, pero en el mal sentido viene, es considerado un número imperfecto, también que tiene un nexo directo tanto con el pecado como con el mal. Por eso es que, si ustedes recuerdan, el número de la bestia es del 666, ¿no? Entonces, uno de los números, mejor dicho, el número imperfecto es del 6. ¿Por qué? Porque el número perfecto es el 7. ¿Por qué el número 7 es el número perfecto? Porque está uniendo el cielo y la tierra, el hombre y la mujer, es decir, 3 más 4 da 7 y es un número perfecto. Por eso es que, como es un número perfecto, hay muchos elementos dentro de la Biblia y dentro del simbolismo que tienen 7, los 7 planetas, que antiguamente es lo que se consideraba, los 7 dones del Espíritu Santo, 7 días de la semana, los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 virtudes, los 7 pecados capitales, todo se relaciona mucho con este 7, ¿no? El 9 es la triplicidad de la Trinidad, hace alusión a la sabiduría. 12, que es un número sumamente importante porque generalmente, si ustedes se fijan, la Virgen María suele tener 12 estrellas alrededor de la cabeza. No siempre, a lo largo de la historia se les representó con más o menos, pero el número que terminó fijándose fue el de 12, puesto que relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, bueno, aquí como vemos dice 12 meses del año, el zodiaco también eran 12 elementos del zodiaco, pero en el Antiguo Testamento eran 12 las tribus de Israel, que era el antiguo pueblo escogido por Dios, y en el Nuevo Testamento son 12 los apóstoles, que son el nuevo pueblo escogido por Dios. Entonces el 12 está relacionando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y María suele tener alrededor de su cabeza estas 12 estrellas que vienen a tener este simbolismo. Ya para avanzar un poco, terminamos mencionando el número 40. El 40 también es un número muy importante dentro de la Biblia. Y recuerden ustedes que 40 días son los que se iba Cristo de meditación y ayuno al desierto, ¿sí? Son los de la penitencia y también la cuaresma, ¿no? Todo tiene, el número 40 también es un número muy importante dentro de la Biblia. Ya que hemos pasado este tema del símbolo y el simbolismo de los colores y los números, pasemos a lo que se representa o simboliza, mejor dicho, a lo que significa la personificación. La personificación, como ustedes pueden observar, es el paso de algo inanimado a algo animado. Es decir, es una figura humana, como ustedes están observando,
normalmente, no siempre, pero normalmente femenina, que representa o encarna una idea abstracta o un elemento de la naturaleza. Todo este concepto tal vez nos puede sonar un poco a chino, pero es fácil entenderlo si observamos la representación. Aquí, ¿qué elemento? A ver, aquí dice inanimado. ¿Qué es inanimado? Algo que no se mueve, que no tiene vida. Entonces podríamos decir que el tiempo no tiene vida. El tiempo lo podemos ver en un reloj. El tiempo pasa, pero no tiene presencia física. Pero aquí lo estamos convirtiendo en algo animado. Entonces, ¿qué? Estamos dándole la forma, en este caso, de un hombre que es un hombre viejo, ¿sí? Que representa el tiempo. Este es Cronos, el dios del tiempo. Y como es Cronos, justamente tiene aquí el reloj. Se lo relaciona, por eso también tiene alas, porque el tiempo va muy rápido, ¿no es cierto? El tiempo pasa volando. Y es el arcano, eso es un viejo, es un anciano, porque el tiempo no tiene ni comienzo ni fin, es eterno. En este caso, se le relacionó mucho a Cronos con Saturno, también en el simbolismo antiguo, en la mitología antigua, a Saturno también se lo representaba así. Y lo que tiene es la guadaña, que la idea que es de la muerte, ¿no es cierto? Se acaba el tiempo, se muere el tiempo. Me refiero a que se termina un segundo y viene el siguiente y el siguiente y el siguiente, esa idea de muerte y resurrección, vida continua. Entonces, una figura inanimada terminó siendo algo animado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con lo que ya habíamos visto de César Ripa. Recuerden ustedes que en la iconología de Ripa, muchos elementos que son inanimados, como la matemática, que son solo conceptos, la arquitectura, la ciencia, las artes, eran representados con formas femeninas que tenían los atributos que les identificaban como tales. Bueno, Brilliant es un estudioso que distingue 3 tipos de personificaciones. Veamos. Las que son imágenes de fenómenos físicos tangibles de la naturaleza, es decir, de fenómenos físicos. ¿Cuáles son los fenómenos físicos? Los de la naturaleza, ¿no es cierto? El sol, la luna, ríos. Esto ya decían los griegos, por ejemplo. Los griegos representaban con forma física, por ejemplo, al Nilo. El rey Nilo y sus afluentes era un hombre con sus niños alrededor. Esa era la relación, ¿no es cierto? La luna, el sol, muchas veces también se puede representar con forma física. Los que son imágenes de las divisiones hechas por el hombre en el mundo natural, es decir, se puede representar con forma física los continentes, países y ciertas abstracciones, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, hay cuadros que representan en el barroco a los continentes. Se representaba a África como un hombre negro que estaba entre animales. A América se ponía una mujer con plumas y con otros tipos de animales también exóticos de acá. A Europa como una mujer blanca coronada con perlas y con otros símbolos, y estas abstracciones se terminaban convirtiendo en formas físicas femeninas, ¿no? Que eran los países o los continentes. Y el tercer grupo dice que es las imágenes conceptualizadas de fuerzas físicas que no son tangibles o aparentes, como son las horas, el tiempo, las emociones, por ejemplo, la ira, la risa, el llanto también pueden ser representados con formas físicas, las estaciones, el verano, la primavera, el invierno. Por ejemplo, para representar las estaciones, el invierno solían colocar a Cronos. En el invierno colocaban a Cronos y daba la idea y se veía, ¿no? La nieve y todo muriendo por el paso del tiempo. En el caso del otoño, se solía colocar a Bach, el dios del vino, porque se cosechaba y era el momento en que se hacían las fiestas de la molienda y las fiestas igual de la vendimia, de que se recogía el vino. Entonces, todo este tipo de cosas se podía llegar a representar por medio de personajes mitológicos o por personajes o formas físicas como la que vemos aquí, en donde nuevamente hace alusión a la arquitectura. Bueno, espero que el tema anterior, que era la personificación, esté claro. Y vamos ahora a las alegorías. Ya antes, en los primeros ejemplos, hablábamos de la alegoría de la redención, por ejemplo. La alegoría, justamente es de aquí esta misma obra, ¿no? La alegoría viene a ser una sucesión de metáforas, es decir,
Representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras humanas, grupos de estas o atributos. Es la suma de personificaciones acompañadas de sus atributos en las que, que las cosas tienen un significado simbólico. Eh, para que sea un poquito más claro este concepto, generalmente las alegorías vienen a ser un conjunto de elementos, ¿sí? Simbólicos, como ya dijimos anteriormente, pero que no necesariamente existen en algún lugar o en algún tratado o en algún escrito como un elemento histórico. Por ejemplo, ustedes una alegoría no van a encontrar que es parte de la Biblia, o no van a encontrarlo en la leyenda dorada, ni en ningún texto escrito. ¿Por qué? Porque es una composición simbólica en donde diferentes elementos están provocando o dando a entender una idea, un mensaje, pero no es que se tomó un capítulo histórico para recrear esa escena, no. Es más bien algo, entre comillas, fantástico, inventado para mandar un mensaje. Entonces, es lo que yo les decía antes, si ustedes se fijan en la alegoría de la redención, observamos escenas que pueden ser tomadas de un libro como El pecado original. Los padres de la Virgen también existieron y están aquí presentes. Hay representaciones de la coronación de la Virgen. No es que alguien haya visto que le coronaron, pero se acepta esta idea de que ella es coronada como reina de la creación y hay cuadros que representan esto. Pero todas estas escenas se están juntando para dar un mensaje simbólico sobre la idea de que María es la segunda Eva y que aquí se está generando la redención, la salvación gracias a los personajes de acá arriba. Entonces, por eso se llama una alegoría de la redención, porque todas estas escenas se están juntando para dar un mensaje más profundo del que individualmente cada escena podría dar. No sé si está claro este concepto. De todas formas, en la clase presencial que vamos a tener, si alguien quiere profundizar en el tema, lo podemos hacer. Emblema, pasemos a este. Esto ya lo habíamos también mencionado en alguna otra clase. Los emblemas son imágenes. Miren, es una imagen que se mezcla con textos, con frases o leyendas. Casi siempre esta mezcla tanto del texto con la imagen suele tener un sentido moral y suele estar escrito en verso o en prosa. Por ejemplo, esta dice la fortaleza, ¿sí? Y dice ni el golpe ni las iras. La fortaleza no puede ser vencido ni por el golpe ni por las iras. La fortaleza que estamos viendo como esta como tipo pirámide, que tiene sus lados perfectos, están brillando, no puede ser dañada ni por este golpe, ni tampoco por el enojo, en este caso, que viene a ser representado por la flecha. Entonces es un emblema. Muchas veces estos emblemas se utilizaron como parte de la decoración en edificaciones o incluso en algunos cuadros en las esquinas que a veces reforzaban una idea central, se colocaban estos emblemas. Aquí vemos más. En el siglo XV y XVII, del siglo XV al XVIII es cuando más se utiliza este tipo de representaciones. Son imágenes enigmáticas provistas de una frase o leyenda que ayudaba a descifrar un sentido moral oculto, que se recogía más abajo en verso o prosa. Se escribieron libros, ¿no? Muchos textos que sacaban estos emblemas y que se utilizaron para decorar diferentes pinturas. Lo que está puesto dentro o encerrado, si vemos lo que está aquí puesto escrito, tiene que ver directamente con lo que está acá dentro en escena. Reciben su nombre de la obra Emblematum Liber de Andrea Liciano, que se publicó en 1531. Desde esta época y todo el periodo barroco hasta el siglo XVIII, como ustedes ven, se está utilizando esta forma de representaciones emblemáticas. Y el emblema, la traducción viene a ser esto, lo que está puesto dentro o encerrado. Entonces, por ejemplo, aquí dice clarísimo que este es el emblema 18º y dice, está en latín, lo que está representándose en la parte de aquí. Vamos a ver. Aquí estamos viendo dos emblemas en estampa, es decir, grabados, ¿no? Y acá estamos viendo cómo estos emblemas de estampas han sido copiados ya en pintura. Entonces, si ustedes observan, aquí hay uno y acá hay otro. Es más, el de aquí es exactamente este, la fortaleza. Y aquí vemos cómo dice, ¿no? Incolumisa
tu lenta, y eso está en latín, esta parte de aquí. Pero aquí está en español, ni el golpe ni las iras. Y acá la misma historia con el de acá que dice unión en la variedad. Entonces observamos lo que habíamos mencionado, el resto de Adán, esta idea de la muerte, porque es relacionado con el Ars Moriendi que ya les había mencionado. Aquí dice, he de morir que espero. Apiádate, Señor, de mí. Dice, mirad de Dios la bondad, su amor, su ser, su prudencia, su sufrimiento y clemencia. Aún con ver nuestra maldad, contemplad la eternidad, lo pronto de la jornada, que está la hora señalada, y que la mejor criatura no es más que pobre basura, sombra, polvo, viento o nada. La tierra es mi centro y todo en esto mira, refleja, repara lo que encierra dentro. Entonces, como ustedes ven, todo lo que está escrito acá tiene que ver con esta escena, esta reflexión de la muerte, de la brevedad de la vida, entre otras cosas. Y está usando emblemas, que sería todo el elemento que se está combinando. Bueno, ya pasando el tema del emblema, terminamos con lo que serían los atributos. Elementos básicos para entender una obra de arte, puesto que cuando uno observa una pintura con temática cristiana, específicamente católica, para poder identificar a los personajes, a los santos, a la Virgen, a Cristo, a la Trinidad, que están en la obra, tiene que mirar el atributo o los atributos que existen. Entonces vamos a este tema fundamental que son los atributos. Atributos iconográficos. Empecemos con esta idea, ¿no? Los atributos de los santos, es decir, ¿cómo yo puedo ir ante una obra de arte con un personaje como San Pedro, que lo identificamos la otra vez, o más aún, ante este cuadro con tantos personajes y saber quién es quién? ¿Por qué puedo yo decir que este señor de aquí que estoy señalando con la flecha es San Pedro Nolasco? ¿Cómo puedo saber yo que el señor que está acá y que en la mano tiene un sol con el IHS es San Ignacio de Loyola? El de acá, Santo Domingo de Guzmán. Podemos ver por aquí a San de Dios. Podríamos también decir que esta Santa Catalina, perdón, esta es Santa Gertrudis, y así sucesivamente. Decir que el de acá es San Andrés, o también acá distinguir a San Juan Bautista, entre otros tantos. Sí, puedo seguir aquí distinguiendo diferentes, por ejemplo, aquí están a ver, veamos, 2, 4, 6, 7, los 7 arcángeles de Palermo, para darles un nombre para que esté más claro. Y así podemos ir distinguiendo a todos. Aquí a San Pablo, a San Pedro, que tiene acá las llaves. Bueno, ¿cómo puedo yo saber todo lo que acabo de mencionar? Específicamente por los atributos. ¿Qué son los atributos? ¿A qué me refiero con esta palabra atributos? Los atributos son elementos que las diferentes imágenes tienen para poderlas distinguir, porque si no sería imposible. En los primeros años de la iglesia, no en los primeros años, sino ya más bien para el arte bizantino, cuando se comenzó a representar a los santos, solían tener junto a ellos su nombre, porque no se los podía distinguir. Muchas veces había una serie de santas, ¿sí? Y no tenían ningún elemento para saber cuál era cuál. A lo más todas llevaban un libro y todas llevaban una palma como esta. Entonces, ese primer elemento que era la palma ya nos ayudaba, porque sabíamos que eran mártires, porque la palma comenzó a representar el martirio, pero no tenían más elementos, y como no había nada más, se llegaba a colocar debajo el nombre, Santa Cecilia, Santa Lucía, Santa Elena, sucesivamente. Con el paso del tiempo se fueron implementando ciertos atributos, ciertos elementos que nos ayudaban a distinguir a los santos. Estos atributos o elementos se los puede dividir en dos grandes grupos, lo que son los atributos individuales y los que son los atributos también conocidos como colectivos o generales. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Como su nombre indica, los atributos individuales son propios de cada santo. Generalmente los tiene él
y nadie más. O, ojo, a veces sí puede tener el mismo atributo otro santo, pero no simbolizan lo mismo. ¿Por qué? Porque los atributos individuales generalmente tienen que ver con la vida del santo, ¿sí? Y si es que tiene que ver con la vida del santo, el mismo elemento no se habrá utilizado de la misma manera en la vida de otra persona. Así que a veces, aunque tengan el mismo elemento, no siempre simbolizan lo mismo. Por eso siguen siendo atributos individuales. Me doy a explicar mejor. Mire, este santo de aquí y el de acá. ¿Qué tienen en común los dos? Los dos son sacerdotes, ¿sí? Los dos tienen una palma, el de acá y el de acá. Esos serían los aspectos similares. Ahora, ¿qué vemos de diferente? Este tiene en la mano una custodia. Ojo, acá no lo tiene, así que es diferente. El de acá tiene una parrilla, que el de acá no lo tiene. Entonces aquí ya estamos observando dos elementos diferentes que vienen a ser atributos individuales. Cada uno de ellos tiene estos objetos por diferente razón, muchas veces relacionado con su vida, con su martirio e incluso a veces con sus milagros. De ahí vienen estos atributos. En el caso, por ejemplo, de este santo, es automáticamente gracias a esta parrilla ya sabemos quién es, este es San Lorenzo. Él fue asado, su martirio, pues, ahí le pusieron en una parrilla y le asaron. Entonces, cada vez que nosotros observamos un santo que tiene una parrilla, automáticamente sabemos que es San Lorenzo. Habrá algún otro santo que tenga la parrilla, pero ese santo, si es que tiene parrilla, no será un diácono, porque este viste como diácono. Entonces, eso nos ayuda a saber que este es San Lorenzo. En otras palabras, muchas veces, si no estamos seguros qué santo es, tendríamos que ver otros elementos como la vestimenta u otros objetos presentes para poder llegar a determinar claramente qué santo es. Ahora, la parrilla me ayudó para otra cosa más. Generalmente los atributos, tanto los individuales como los colectivos, generalmente no son proporcionados a la escala natural. ¿A qué me refiero? En una pintura religiosa, generalmente existe una escala o una ubicación jerárquica. Si existe un personaje principal, va a estar o bien colocado en el centro o también de mayor tamaño, que también puede darse cierta desproporción, o incluso en las partes más altas. Por ejemplo, si hablamos de una imagen que tenga un rompimiento de gloria, es decir, que tiene un plano terrestre y un plano celestial, los personajes jerárquicamente más importantes son los que están en el plano celestial. Incluso importará si está a la derecha o a la izquierda, porque recuerden ustedes que el lugar más importante es a la derecha del Padre, ¿no es cierto? Entonces, podemos observar que incluso la ubicación importa en lo que se refiere a la importancia del personaje ubicado. Ahora, regresamos al tema original. Todo esto hace de que los otros elementos presentes no sean tan importantes como el personaje principal y no debe quitarle esa relevancia. Entonces, ¿qué tal si yo cojo y coloco objetos dentro del cuadro que sean del mismo tamaño que el santo o incluso más grandes para ponerle a una escala normal? El personaje que debe llamar más la atención ya no lo va a hacer, porque tal vez el otro objeto, al tener la proporción adecuada, va a llamar visualmente más que el santo representado. Entonces, eso hace que muchas veces las imágenes suelen tener los atributos desproporcionados, de menor tamaño. Si ustedes piensan que a este santo le asaron en una parrilla, esta parrilla alcanzará para asarle en partes, es decir, no pudo él acostarse enteramente sobre esta parrilla. Es por lo que les acabo de decir, que la parrilla en este caso está desproporcionada, es solamente su atributo para reconocerlo, no es de escala natural. Habrá ocasiones, por ejemplo, en donde a alguien le apedrearon y en las manos lleva unas piedras chiquitas, porque es simplemente desproporcionado para que no luche visualmente con el personaje representado. A veces, en el caso de Santa Marta,
aparece sentada sobre un dragón, pero es un dragón del tamaño de ella, parece un perrito faldero. Es desproporcionado para no quitarle importancia a la santa. Entonces, bueno, esto sería un poquito la idea de este tipo de atributos, cómo se los coloca. Entonces, bueno, ya lo conocieron, este es San Lorenzo, y el de acá tenemos a San Ramón Nonato, que es un santo mercedario y que entre otros símbolos suele llevar la custodia, ¿no? Que es uno de sus atributos personales. Además, un candado en la boca, que es algo muy personal de él. Pasemos al siguiente grupo, que vienen a ser los atributos colectivos o generales. En el caso de, como su nombre lo indica, al ser colectivo general significa que no lo tiene un solo santo, lo tiene un grupo, por eso es colectivo. Entre lo que serían atributos colectivos podríamos incluir a los hábitos religiosos. Ustedes van a ver que todos los franciscanos visten el hábito de la orden franciscana. Ojo, depende también la rama para que cambie el color y la forma, ¿no? Pero generalmente los franciscanos visten el hábito franciscano. Los dominicos, hábito dominico. Los jesuitas, el hábito jesuita. Entonces, este ya vendría a ser un tipo de atributo. Y eso nos ayuda mucho, porque cuando uno está haciendo un análisis de obra de arte, lo primero que tiene que hacer es eso, tratar de ver qué santo es. Hay tantos santos que uno no los puede conocer a todos. Así que lo que tiene que tratar de hacer en primera instancia es hacer un tipo de eliminación simple. Ver primero, el santo que estoy observando es contemporáneo, de qué siglo, es un santo contemporáneo de Cristo. ¿Cómo sé eso? Porque tal vez está vistiendo con trajes similares a los de Cristo. Entonces, si es contemporáneo de Cristo, automáticamente eliminamos ya un montón de santos de la lista. O este santo que estoy mirando, ¿fue sacerdote o fue civil? Si fue sacerdote, ¿de qué orden religiosa es? Si yo ya sé de qué orden religiosa es, automáticamente tengo que centrarme en los principales santos de esa orden para poder identificar qué santo es. Entonces, de esa manera voy reduciendo el número o el grupo de santos que puede ser para poder identificarlo dentro de su grupo o para hacer una investigación si ya es más complicado, porque hay veces que hay santos que no son tan fáciles de identificar porque sus símbolos o sus atributos iconográficos no están claros o los ha perdido a través del tiempo. Entonces, aquí vemos lo que sería esto de atributos colectivos o generales. Para hacer un poquito de redundancia en lo que estamos viendo, ¿qué tienen en común estos dos santos? Ustedes observan la calavera. Este vendría a ser el atributo colectivo o general de ellos, aparte del hábito, ¿no? Los dos son de la misma orden religiosa, sino que el de acá está semidesnudo, por eso no se distingue. Pero sí se distingue el cordón. Los del cordón y acá también son franciscanos. ¿Qué simboliza que los dos tengan la calavera en este caso? Que los dos son penitentes. Generalmente se ayunaba, se hacía penitencia con la calavera, principalmente a raíz de San Ignacio de Loyola con el libro de ejercicios espirituales. Él aconsejaba que para hacer una correcta meditación se lo debía hacer pensando sobre la muerte, no sobre la brevedad de la vida, y se debía usar una calavera. Entonces, muchas veces los santos que eran ermitaños, los santos que estaban en cuevas o que se dedicaban mucho a una vida de contemplación mística, solían tener en su representación una calavera para la idea de la meditación. La calavera significa muchas otras cosas, ¿no? Que eso ya es otra historia. Entonces, bueno, bajo el mismo tema, déjenme ver por favor en qué tiempo estamos. Yo creo que ya terminamos un poquito la clase. Simplemente para ir cerrando el tema, mencionemos que los símbolos individuales, como ya les dije anteriormente, pueden ser elementos tomados de su vida, de su martirio. Por ejemplo, aquí tanto este santo como el de acá, los dos son elementos del martirio. Nuevamente, San Lorenzo, aquí vemos la parrilla, ya que un poco más grande, ¿no? Aquí, San Andrés, porque a él le crucificaron en una cruz en X. Y generalmente su atributo individual es la cruz en X. Puede ser de los milagros, de la profesión. San José, por ejemplo, él fue carpintero y generalmente uno de sus atributos son elementos de carpintería.
posición social, por ejemplo, si era una reina o un noble, puede ser también del patronazgo, de qué es patrono, ¿no? O por su nombre. Y eso es interesante porque ¿a qué se refiere por su nombre? Déjenme ver si hay otro más. No. Por su nombre, hay santas que tienen sus símbolos o sus atributos, mejor dicho, por el nombre. Un ejemplo clarísimo es Santa Inés. Inés se relaciona del latín agnus, de ahí viene su derivación de Agnes, que es Inés. Y por esto esta santa, su atributo es una ovejita, un cordero. Entonces, siempre que ustedes ven una santa legendaria, una santa antigua, de los primeros años del cristianismo, que tiene una palma porque fue martirizada y tiene un cordero en las manos, es Santa Inés. Otra, por ejemplo, Santa Lucía. Lucía viene de lux, que significa luz. Y es por eso que ella, como símbolo o como atributo iconográfico, tiene en el plato sus ojos, porque se relaciona con luz. Hay leyendas, hay historias que dicen que a ella le martirizaron sacándole los ojos y por eso tiene en el plato los ojos, pero la mayoría de las historias primitivas no dicen eso. La mayoría de las historias, por ejemplo, la misma leyenda dorada, narra la vida de esta santa y lo que señala es que ella fue martirizada, quemada, le quisieron llevar a un prostíbulo y al final terminaron degollándole y ella murió justamente luego de comulgar, pero no, en ninguno de estos textos menciona que le hayan sacado los ojos. Esas ya son más bien leyendas urbanas posteriores, ¿no? Bueno. Y en lo que se refiere a los elementos colectivos o generales, por ejemplo, suelen ya haber grupos, ahí podemos mencionar, ¿no? Uno de los grupos serían las órdenes religiosas, ya dijimos que se los distingue por el hábito. Otros vienen a ser el grupo de los doctores y los evangelistas. Los padres y los doctores de la iglesia son teólogos, pensadores, filósofos, etcétera, que como símbolo suelen estar con un libro abierto y con una pluma escribiendo. Entonces, por ejemplo, esta santa es doctora de la iglesia, esta es Santa Teresa de Ávila. Ya observamos que tiene la pluma y el libro. Los evangelistas también suelen tener la pluma y el libro. En el caso de los santos, por ejemplo, también los sacerdotes suelen tener el hábito y la tonsura. En los atributos colectivos o generales, también, por ejemplo, ya habíamos dicho que la palma simboliza la victoria por medio del martirio. Es decir, en vida la santa es martirizada, pero ella, cuando ya esté en el cielo, va a recibir la palma de la victoria y va a estar cerca de Dios. Su premio va a ser estar más cerca de Dios. El lirio ya se comentó que era la pureza, el celibato. Y también aquí vemos símbolos de peregrinaje. Todos los peregrinos suelen tener todos estos elementos. El bordón, el morral, la esclavina, suelen tener también este sombrero de ala ancha, la vénera o concha, que es la de aquí. Aquí vemos la vénera o concha. Estamos observando todos estos elementos que son muy típicos de los peregrinos. Y bueno, ya lo que habíamos dicho, para ya finalizar, la vestimenta nos va a ayudar inicialmente a saber qué tipo de santo es. No es lo mismo los santos contemporáneos de la época de Cristo que están vistiendo túnicas, mantos terciados, que tienen estos diferentes elementos, a los santos de una orden religiosa en donde ya se puede observar que están utilizando el hábito de la específica orden, ¿no es cierto? Entonces siempre se observa la vestimenta y los atributos para identificar a las imágenes. Y bueno, con esto hemos finalizado esta breve revisión de la introducción básica a la iconografía, que para mí es un curso esencial. Cuando se planteó esta idea de esta nueva modalidad de cursos grabados, se sugirió que sea de principios básicos, de fundamentos de los diferentes tópicos que cada docente va impartiendo en sus clases. Y en mi caso específico, yo trabajo mucho con la iconografía. Los diferentes cursos que ustedes van a ver que ofrezco, ya algunos de los alumnos que están en este curso actual ya han asistido a los mismos, trata específicamente de iconografía. Entonces, ya se ha dictado un curso sobre la Trinidad
otro sobre cristología. También se dio uno similar que es sobre los inicios o lo que sería los conceptos básicos de la iconografía, pero el problema es que un grupo siguió el curso básico y otros grupos han ido asistiendo a los otros cursos. Entonces sí me pareció que que es un curso muy corto y que es grabado, debería ser aprovechado como un curso introductorio para todas las personas que piensan seguir las otras ramas de la iconografía en lo que es el estudio y el análisis de las mismas. Agradezco mucho su atención, también haber asistido y estar como formando parte de este grupo de alumnos y nos vemos en la clase presencial para cualquier tipo de preguntas y por favor no se olviden de revisar las diferentes lecturas que se les está enviando porque refuerzan los temas tratados y les ayudará para el cuestionario final que se tomará. Muchas gracias por su atención y en mi caso, buenas noches.